que vamos a ver a continuación es un video satelital capturado por la NASA. Es un time-lapse que va del año 2003 a lo que corre el 2014. ¿Ya? El deshielo de la Antártica, amigos míos. ¿Por qué? Existe, es innegable. Hay un cambio climático. Aquí en Así Somos no pensamos que tiene que ver por la mano del hombre, sino que este hecho indesmentible iba a ocurrir sí o sí. El problema es que tenemos que estar preparados, porque el clima se ha vuelto loco, está patas para arriba. Y claramente en muchos países esto está afectando de forma dramática a distintos pueblos. Es de esperar que el invierno en nuestro país no sea tan crudo como en otros lugares. La imagen que acabamos de ver, amigos míos, como les decía, del año 2003 a 2014, con la gráfica que ya aparece, dice así: hoy presentamos evidencias de que un amplio sector de la capa de hielo de la Antártica Occidental ha ido en retroceso irreversiblemente. No es un asunto de una época, no es un fenómeno aislado. Esto nos vamos acercando a donde las estaciones van a cambiar. Algunos dicen que ya pronto estaremos solo con 2 estaciones en todo el mundo. Se ha pasado el punto de no retorno. Eso es lo más grave, creo yo, de la frase. Profesor de la Universidad de California y glaciólogo de la NASA, ni más ni menos. Ya no tendría que ver con el tema del calentamiento global, como se dijo en algún momento. El calentamiento global es un hecho que va a germinar, va a terminar en una época quizás de hielo, pero las razones no son por causa de intervención humana. Simplemente eso, dicen muchos, es una trampa para mantener el tercer mundo, los países tercermundistas en ese lugar. ¿Cuáles son las principales, perdón Mariela, quiero saber cuáles son las principales muestras gráficas de esta situación que los expertos ya anuncian? Bueno, amigos míos, hoy día tenemos una gran cantidad de material que vamos a ir viendo uno por uno, pero antes Mariela quiere preguntar algo. No, ¿cuáles serían los países más afectados, los que están cerca del polo, ¿no es cierto? No se estaría salvando ninguno actualmente, digamos, donde antes no habían tornados están ocurriendo, y con eso solo menciona a Chile. ¿También? Pero, por ejemplo, lo que ocurrió en Afganistán, este tremendo luz, por favor, la gráfica dice así. Esto ocurrió en Abu Bakr, Afganistán, el 3 de mayo del año 2014. Al menos 2.000 personas han muerto o desaparecido después de que un pueblo quedara enterrado tras 2 días de intensa lluvia. Nosotros conocemos los alud, conocemos los aluviones, por cierto. Sí. Atención, amigo mío, ahí están, las imágenes devastadoras. ¿Por qué digo que el clima está loco? Porque cuando esos terrenos por décadas habían sido estables, hoy día las diferencias de clima, lluvia, etcétera, etcétera, hacen que termine en estas consecuencias fatales. Como una luz. La gente no estaba preparada porque no tenía por qué estarlo. Porque no hay preparación. Por eso no tenías cómo llegar a la conclusión de que esto podía llegar a ocurrir en Afganistán. En el momento del desastre, amigos míos, muchos de los residentes trataron de recoger sus pertenencias después de un deslizamiento de tierra mucho menor. Finalmente, cuando estaban en eso, se les vino toda la tierra encima y ahí la desgracia generalizada. ¿Cómo les digo? El clima cambia de manera brusca, la gente no está preparada. Están pasando cosas que no habían pasado nunca. Exactamente, entonces llueve donde no corresponde, hay tornados donde jamás había existido. Bueno, hay tornados y nunca en la historia. Por ejemplo, de hecho, siendo que siempre caen rayos, solo a principios de este año hubo un verdadero récord de muertos por rayos que pegaron, ¿cierto?, en Buenos Aires. Yo creo que un fenómeno lleva al otro. Por ejemplo, que se derritan los polos lleva a que se produzca el otro. Y van encadenados. Exactamente, es una cadena, claro. Además que se levantan los mares, digamos. La verdad es que todos los climatólogos están muy atentos a este fenómeno porque quieren ver hasta qué punto puede llegar. Insisto, el calentamiento global es solo la base de algo que puede terminar, como dicen los científicos rusos, en una nueva era del hielo. Parece que la micro va para ese lado, pero les tengo una buena noticia que se los voy a decir solo al final de este tema. Tornados en Estados Unidos, alguien lo mencionaba. Están viviendo con una especie incluso de invierno perpetuo ahí. Viejo, o sea, la cantidad de nieve caída, la lluvia, horroroso. Sin embargo, los tornados en Alabama, Estados Unidos, como el que se vio el 28 de abril del año 2014, estos fuertes vientos dejaron un saldo de 29 muertos. Estamos hablando, obviamente, de Alabama, lugar preparado, pero no con este nivel de intensidad. 29 muertos que dejaron a 15.000 hogares sin electricidad. No, y los tornados se llevan. Exactamente, las imágenes son más que evidentes. Aquí es cuando claramente la realidad supera la ficción. Probablemente muchos vieron la película Twister o Tornado, precisamente, en donde se hablaba de las distintas categorías de estos remolinos. De F5, que era como, ¿cierto?, como el nivel máximo. Bueno, nunca se había visto de esa categoría, del máxima potencia de un tornado, tanto juntos. Y hay que entender que ellos van, a medida que van avanzando, porque van tocando el suelo, van creciendo, van sumando los escombros. Y es como un tipo, así como un gigante que sale con una cadena que va golpeando por donde va, destruyendo todo el terreno y obviamente pasando a llevar techos, casas, animales y por supuesto vida humana. El saldo
29.000 personas. Las casas, por 15.000 hogares completamente destruidos. Mariano. Lo que te iba a preguntar, que en esa misma película que nombraste se supone que hicieron un sistema para poder predecir para qué lugar iba a ir. ¿Eso es efectivo? ¿O también acá murió toda la gente? Eso no sirve absolutamente nada, porque el viento te puede cambiar y el tornado puede ir por una cuadra y resulta que en un 2x3 ese tornado cambia y se lleva a otro barrio. Los terremotos para nosotros, lo que te hace aún más complejo el tornado, porque si fuera así, y en una época era muy así, hay que decirlo, era bastante predecible, era constante. Ahora, la verdad que el tornado toma vía propia y cambia rápidamente. Tú, Salva, dijiste algo clave. Lo que pasa, y lo que yo he podido estudiar sobre este tema del cambio climático, es que los fenómenos, aquí el calor, aquí la sequía o la lluvia intensa, están intensificados. Se intensifican, y no solo se intensifican, sino que su frecuencia se hace mucho más cercana. Absolutamente. Eso es lo que va a pasar. Claro, o sea, digamos, la temporada de tornado está muy bien determinada, así como también la de los huracanes. Los huracanes, ¿cierto? Por ejemplo, en el estado de Florida. Entonces, sin embargo, hay una forma de precaución. Sí. Todas las casas, por ejemplo, tienen resguardo o simplemente tienen que evacuar ciertas ciudades. Sin embargo, están golpeando de forma imprevista. Duran más de lo que tenían contemplado, tienen más fuerza de los materiales de construcción de las casas que antes habían aguantado por siempre y ahora simplemente, como pudieron ver, se vinieron abajo. Parte de esta explicación lo dicen algunos de los expertos en la siguiente gráfica, señor director, porque, insisto, este hecho es indesmentible. Así somos, como programa no nos cuadramos con la formación, la teoría de que dicen que esto lo provocó el hombre, pero es un hecho indesmentible que parece que la Tierra nos está sacudiendo a la raza humana como si fuera una bacteria que le molesta. Lentitud con la que se toman las decisiones políticas para frenar el cambio climático está aumentando el riesgo de fenómenos extremos, como las olas de calor y de frío. ¿Quién lo dijo esto? Christopher Field, presidente de panel intergubernamental sobre el cambio climático. Vale decir, y aquí yo creo que Chile se suma y se pone en la fila de esto, que siendo que el hecho es claramente visible, impostergable, que el clima está cambiando, no se hace nada para prever. Solo se reacciona, pero es como lo de los incendios. No tiene que ver precisamente con el clima. Bueno, hubo más viento, pero se sabía que podía ocurrir con todos los basurales juntos, pero nadie hace nada. Con el clima es lo mismo. No, la gente lo que hace es tomar medidas de seguridad, pero no tratar de salvar, digamos... Exacto. Es que no hay un plan de contingencia para ir. Son parche, además. Exacto. Eso 2 años, no 20. Y que nacen por la espontaneidad de ciertas personas, pero no de una comunidad. Y en el momento que pasa catástrofe, porque después se olvidan. Eso es lo mismo que nos va a condenar como especie. Somos una especie que reacciona, no somos una especie que pueda evitar algo que nosotros mismos hacemos. Es verdad. Tropezamos con la misma piedra una y otra vez. ¿Será que inconscientemente no lo queremos ver? También puede ser. Es que eso es lo que pasa. Nos sale más barato. Un sociólogo una vez dijo, el problema de la humanidad es que siempre espera que algo no pase hasta que pasa. Y ahí, digamos, todos se miran la cara y dicen, ¡uy, qué terrible, qué cagazo! Y estos bueno, las señales están ahí al día. Estos fenómenos no discriminan dónde. Para nada. En Afganistán, en Estados Unidos y aquí en Sudamérica también. Colombia, por supuesto, amigo mío, muchas gracias. Cali, Colombia, 12 de marzo del año 2014, cayeron, esto harto, 45 milímetros de agua en 2 horas. Es mucha agua. Por lo que se presentaron graves inundaciones. Una vez más colapsó el sistema, por supuesto, de filtrado de las calles. Estamos hablando de Colombia, no estamos hablando, digamos, de países con permanente sequía. Claro. Estamos hablando de un país en que permanentemente hay lluvia. Exacto, y donde la lluvia asombraba. Para que nos hagamos una idea, en Santiago al año caen 212 milímetros. Al año. En promedio. Y aquí en 2 horas cayeron 45. O sea, esta cuestión fue un diluvio. Cayó el 25%. Mira. Murieron muchísimas personas en Buenos Aires a causa de una inundación. Exactamente eso, pero mira, un verdadero río. Antes una avenida, antes una calle, antes un pasaje, hoy día un río. El agua entró por las puertas de los automóviles, obviamente estropeándolo todo. Ojo, esto cuando están en declive estas calles, se forman verdaderas cataratas donde arrastran a las personas. No es de extrañar que algunas personas, por supuesto, mueren. De hecho, dejaron una mujer muerta y otras 2 personas heridas. Y de alguna manera, yo diría que zafaron, pero el sintonía y el paisaje de catástrofe es innegable. Y ahora falta que los vehículos, también nos va a tocar esta lluvia. No vamos a llegar a estos niveles así tanto. Es de esperar que no, pero hay que entender que Chile, con que llueva intensamente 4 horas de corrido, y anda a pasar por los pasos niveles. Bueno, decían que este invierno iba a ser de mucha lluvia. De mucha lluvia. Parece que los suavizados dicen que va a llegar más tarde, junio, julio, debería caer. También toda la naturaleza nos está sorprendiendo y probablemente también nos puede sorprender. Hay que estar preparado, no se sabe lo que pasa. ¿Cuáles son las organizaciones? ¿Tenés ideas, Salfate, vos que sabés un poquito de todo, que están en contra de esto? O sea, haciendo algo, previendo. Claro.
¿Que están ayudando o para prevenir? Fíjate que solamente son organizaciones no gubernamentales, independientes, que agrupan científicos, pero que no tienen fondos para actuar. Claro, no van en ayuda. El gobierno no está ni ahí. No, claro. Simplemente caen en la advertencia, entregan los papers de estudio, nada más. Pero no hay un movimiento que tenga algún ingreso maquinaria para ir en ayuda a estas cosas. De hecho, hoy día no daría abasto simplemente porque en este momento, en distintas partes del planeta, hay gente que se está muriendo de calor, otros se están muriendo de frío, otros se están inundando, o como que me dicen de las tormentas polares en Norteamérica, Estados Unidos. Atención, esto no ha parado. Tormentas polares, ¿dónde? Nueva York, Filadelfia. Hay que decir que allá los inviernos son bastante bravos y crudos, ¿ah? Enero del 2014 no es de extrañar que en Nueva York, por ejemplo, siga haciendo un frío bastante intenso. Pero créeme que las temperaturas han batido récords. Sí. El vórtice polar causó temperaturas bajo cero y dejó al menos 21 muertos. Y ellos a ver, están acostumbrados. Nueva York nieva. Comienza a nevar incluso de comienzos de diciembre, incluso antes. Sí. Y uno va, y de hecho que yo he estado en Europa en invierno en Nueva York, yo nunca he sentido tanto frío como en Nueva York. Sí, hace mucho. De hecho, uno se pone a vitrinear y te juro que mirando, digamos, una vitrina, te tienes que mover un poquito porque el frío te duele, te empieza a dolerle el cuerpo. Los huesos Sin también. embargo, ellos que están acostumbrados, que siempre ha sido así, dejó un saldo de por lo menos 21 muertos hasta ahora, porque mira, bueno, o sea, está nevando bravamente al punto de que los sistemas de contingencia, digamos, se ven completamente superados. Las pérdidas, amigos míos, en este par de meses se calcularon en la friolera de 5.000 millones de dólares. Se paraliza todo. Se paraliza todo, absolutamente. Aparte que hubo problemas, digamos, de todo tipo de... Suministro eléctrico, suministro de agua. De carburante, obviamente, para... también, con los autos, exacto. se queda atascado. Claro, absolutamente. Y cuando Nueva York para... O sea, no, se detiene parte del mundo, digámoslo. Para todo. Por supuesto. De hecho, no solo en Nueva York, sino que en el noroeste de Estados Unidos este invierno se registraron temperaturas de bajo 50 grados. Y que no se veían... 50 bajo claro, 6, no se veían hacía décadas. Exacto. Te llegas fuera de la casa. Chao. Bueno, no, perfecto el minuto. Me gustaría recalcar eso. En Chile usted sabe lo que es cuando hace frío. Son 2 grados, 2 o 3 grados. 50 grados, ¿sabe lo que es, digamos? Sí. Es imposible sobrevivir, digamos. 30 segundos afuera, chao. Bueno, de ahí los 21 muertos. A propósito, lo decía la Mariela hace un rato, ¿y qué es lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, que es la principal potencia, por el tema de la contaminación y para ayudar que esto de alguna manera... Nada, simplemente exige a los otros países, a los otros, no a ellos, que no contaminen, y ellos como contaminan, a veces pagan por contaminar. Exacto. Ese es el mundo en que estamos viviendo, para que más o menos entendamos lo grave del problema y cómo los que se supone que tienen que estar cuadrados para solucionar o aminorar el problema. Por ejemplo, Estados Unidos nunca ha firmado ese compromiso de Kioto. No, por supuesto no. Y no lo va a hacer nunca. ¿Cuál es el compromiso de Kioto? Exige a otros países que tengan ciertas normas de contaminación. Perdón la ignorancia de eso. De cierta emisión pero Estados Unidos no lo ha firmado. Eso a nivel macro. Tú puedes contaminar hasta cierto nivel. De ahí para arriba tienes que pagar. Estados Unidos no importa un carajo y por lo tanto paga. Pero le exige al resto que no contamine. Está bien, pero eso a nivel macro, porque aquí en nuestro país en invierno hay restricción para los automóviles catalíticos, para los automóviles no catalíticos. Exacto. Y todos sabemos que los automóviles no hacen nada de la contaminación, son las fábricas las que contaminan. Por ejemplo, amigo mío. Y pagamos nosotros el pato. Ahora, ¿qué me dicen de Inglaterra? Se vieron marejadas de hasta 8 metros de altura son las olas. ¿Dónde ocurrió esto? En las costas de Inglaterra, por cierto, en enero del año 2014, entendiendo que este país está situado como una isla. O sea, digamos, todo es costa finalmente. Claro. Al menos 7 muertos. Estamos hablando de una de las potencias indudables, uno de los poderes fácticos, de donde se hacen todos los cocimientos, designaciones monetarias para el resto del mundo. El principal aliado de Estados Unidos. Sin ir más lejos, y sin embargo, ni ellos se salvan, porque esto le está pegando a todos duro y parejo. 7 muertos, más de 1.700 viviendas y negocios dañados dejaron las tormentas y marejadas. Olas de 8 metros son algunas de las que se pueden ver acá aproximadamente. Ahí están sacando el agua, claramente. Y el agua afuera. Dejaron todo eso inundado. Sino que esto es como explosivo. Es que no. Bueno, pero acá hay más recursos, sí, este no es Afganistán. No, para nada. Todo lo supera. Sí, lo supera, digamos. Tienen recursos para reaccionar. Exactamente. Tienen recursos para sacar el agua, pero el agua en Inglaterra también llueve. En Inglaterra todas las nubes pasa nublado prácticamente todo el año. En Inglaterra también hay marejadas. Exactamente.
Ahora, esto es descuadrado. Ahora, loco, digámoslo, solamente en Viña del Mar se han visto olas en los últimos años de este mismo nivel, donde los autos van por la costanera y tienes un acantilado y el mar. ¿Cómo va a llegar el agua hasta acá? Y los autos paran porque el agua sube por todo el roquerío y alcanza a mojar y a cubrir completamente a todos los autos. ¿Eso es un puente o eso es un socavón de tierra que dejó expuestas las líneas del tren? No, claro, exactamente, amigo mío. Que lo dejó por abajo, colgando, absolutamente. Lo dejó colgante. Lo dejó colgante, lo convirtió en puente colgante. Impresionante. Amigos míos, como siempre hemos dicho, por desgracia el ser humano es más reactivo que preventivo. Un hecho indesmentible, el clima está cambiando, está patas para arriba, ¿por qué? No sabemos, quizás no lo logró el hombre, pero es bueno estar preparados para todo eso. Chile se viene el invierno, puede que sea más crudo de lo esperado. Muchas gracias. Oye,